Un saludo muy cordial a los comunicantes de este canal de la Asociación de Oración por los Difuntos que me han pedido que les explique brevemente, les introduzca a un proyecto que han trazado para estos próximos 93 días en que se van a impartir dos tipos de enseñanzas que aparecen en la página web de las 3W, las6puertas.com, que se hizo con ocasión de la publicación del libro de las 6 puertas del enemigo, y donde también se está incluyendo las enseñanzas de este otro libro que he publicado más recientemente, Quo Vadis Ecclesia, sobre la situación del mundo, la gran apostasía y la necesidad de hacer una nueva evangelización. El proyecto consiste en lo siguiente: todos los días ofrecer una comunicación, una clase de un proyecto que publicaron las siervas del Hogar de la Madre en su canal de televisión. Arrojarán demonios en mi nombre. Arrojarán demonios en mi nombre son una serie de audios, vídeos, hechos transformados en vídeos, luego para facilitar que se puedan descargar en el celular y todo eso, y en que se va explicando poco a poco el contenido de este primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, dirigido a sacerdotes y a laicos, escrito en un lenguaje asequible, y en el que se explican todos los fenómenos que uno puede encontrarse al ejercer el ministerio exorcístico, el ministerio de sanación y de liberación. Esto consta de 93 clases en las que se ha explicado el libro completo. Está un poquito más ampliado que en el libro, puesto que hay temas que he procurado abundar en ellos, poner más ejemplos, explicarlos más detenidamente, de una manera asequible, y que puede ser una catequesis muy interesante. Esto es un punto que es clave para la nueva evangelización, como explico en mi libro Quo Vadis Ecclesia. Cristo hizo dos cosas fundamentalmente: anunciar el perdón de los pecados, el amor de Dios que quiere perdonarnos los pecados, que es algo espiritual que no se ve, y acreditarlo realizando acciones visibles que verifiquen que eso invisible, el perdón de los pecados, es cierto. Entonces Cristo curaba a los enfermos, hacía milagros y expulsaba a los demonios. Entonces, esto es algo que se ha vivido en la Iglesia con total naturalidad. Los apóstoles lo vivieron en la vida del Señor y luego después, como se ve en los hechos de los apóstoles, y se ha vivido con toda naturalidad en los primeros siglos de la fe. Pero cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal, pues entonces ya no necesita hacer milagros para tener seguidores, puesto que todo el mundo, por el hecho de pertenecer al Imperio Romano, tiene que ser católico. Entonces empieza a quedar reducido este ministerio de sanación y de liberación a los ámbitos de los monjes, y queda bastante descuidado, por así decirlo, en la pastoral ordinaria de la Iglesia. Ahora que ya no somos ninguna religión estatal, afortunadamente, es algo que hay que retomar: la sanación y la liberación. Como decía, la sede romana, en el año 2016, el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés que hemos celebrado, pues en 2016 la Iglesia sacó un documento que se llama Juvenescit Ecclesia, la Congregación para Obtener la Fe. La Iglesia se rejuvenece cuando recupera los dos pulmones a la vez, el jerárquico y el carismático. No se pueden abandonar. Y eso lo publicó después de que la Conferencia Episcopal Polaca se había pronunciado en contra de las oraciones de sanación intergeneracional, cuestionando que eso fuera una cuestión católica, cuando es totalmente católico el hecho de que el pecado original se transmite por generación, que hay herencias
de los antepasados, y el hecho también de rezar por los difuntos, de la comunión de los santos, de los sufragios por los difuntos. Lo que pasa es que en la Renovación Carismática Católica le han dado un nombre especial, pero no es que sea nada especial en la historia de la Iglesia, como he explicado en 2 conferencias extensas de 1 hora y 5 minutos que impartí para aclarar esos puntos. Entonces, la Conferencia Episcopal Polaca cuestionó esta cuestión, y Roma lo que hizo fue aclarar si posibles excesos y tal, y sacar este documento diciendo que no se puede ir en contra de lo carismático porque es esencial a la acción de Jesucristo y de sus discípulos, de cada uno de nosotros. Por eso digo que recuperar, entender, saber cómo debe hacerse, lo que no debe hacerse, etcétera, pues es importantísimo. El libro consta de 3 partes, una primera en que se explica cómo se ha vivido este tema en la historia de la Iglesia, además, pues qué es lo que hay que combatir y cómo discernir los fenómenos. Una segunda parte en que se explica las 6 puertas que utilizan los demonios para atacarnos, y una tercera parte en cómo organizar esto, cómo actuar en la práctica para no cometer excesos y cometer imprudencias que a veces se producen en este ámbito con muy buena voluntad, pero a veces con poco discernimiento y poca formación. Porque claro, de esto no se ha hablado en los seminarios, y la mayoría de los sacerdotes lo desconocen absolutamente. Yo, pues, como sabrán, pues he sido exorcista entre el año 1995 y 2015, y he atendido miles y miles de casos por circunstancias que había mucha demanda y me tocó, y eso me ha permitido una experiencia amplísima que he procurado organizar, racionalizar, transmitir y explicar, aprovechando también pues la formación filosófica, que pues yo fui profesor de filosofía cuando todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio, y la formación teológica. Soy doctor en teología, que he tenido y que he impartido clases, he sido profesor siempre de diversas materias, sobre todo antropología teológica y Sagrada Escritura. Entonces, pues ese es un punto. Y luego el otro punto que también va a facilitar la Asociación de Oración por los Difuntos son unos vídeos. Todos los días ofrecen unos vídeos del canal Tiempo de Respuestas, que es un canal distinto, no se dirige a las cuestiones exorcísticas, sino a temas doctrinales de actualidad, que me van planteando los jóvenes, los adultos, gente diversa. Oiga, esto no lo he... Y entonces he ido pues dando unas charlas breves sobre, aclarando puntos que están muy en la calle, ¿no? Entonces, pues ese es el otro aspecto. Ahí van a encontrar temas muy variados, que bueno, pues que la asociación va con buen criterio, va a irlos agrupando y va a irlos transmitiendo, de manera que todos los días tener una clase de Arrojarán demonios en mi nombre, y 2 o 3 vídeos del canal Tiempo de Respuestas. Pues ahí lo dejamos, que el Señor los bendiga, que les resulte de provecho y que se convierta en algo, un instrumento que les pueda facilitar para su propia formación y para la formación de sus conocidos, sus amigos, sus hijos, el poderles transmitir muchas verdades de nuestra maravillosa fe que a veces no sabemos cómo explicar y cómo comunicar. Pues que el Señor les abra el corazón y haga que esas clases resulten muy fructuosas. Dios los bendiga.